6 de junio de 1944. Miles de hombres avanzan hacia una playa, sabiendo que probablemente van a morir. El mar está rojo, las balas atraviesan el aire, y mientras las puertas de las lanchas se abren, muchos soldados ni siquiera alcanzan a dar un paso. Pero aquella mañana no solo comenzó una batalla, comenzó el principio del fin de Hitler. Porque si el desembarco en Normandía fracasaba, la Segunda Guerra Mundial podría haber terminado muy diferente. Y lo más increíble es que durante horas nadie sabía si la invasión más grande de la historia sería una victoria o una masacre total. El desembarco en Normandía, también conocido como el Día D o Operation Overlord, fue una de las operaciones militares más importantes jamás realizadas. Más de 156,000 soldados aliados, miles de barcos, miles de aviones y una sola misión: entrar en la Europa ocupada por los nazis y destruir el régimen de Hitler desde dentro. Pero detrás de las imágenes famosas y los libros de historia existe una realidad mucho más oscura y caótica. Errores, pánico, soldados ahogándose antes de tocar tierra, paracaidistas cayendo lejos de sus objetivos, y jóvenes de apenas 18 años enfrentándose a un infierno imposible. Hoy vamos a revivir, paso a paso, cómo fue realmente el desembarco en Normandía, desde la planificación secreta hasta las playas cubiertas de fuego y sangre. Y créeme, cuando termines este video entenderás por qué el Día D fue uno de los momentos más decisivos de toda la humanidad. Europa estaba dominada por Hitler. Para entender Normandía, primero hay que entender el miedo que existía en Europa en 1944. Hitler parecía imparable. Alemania había conquistado Francia, Polonia, Noruega, Bélgica, Holanda, y gran parte del continente europeo estaba bajo control nazi. Londres había sido bombardeada. Millones de personas vivían aterrorizadas, y muchos creían que Alemania simplemente no podía ser derrotada. Mientras tanto, la Unión Soviética luchaba brutalmente en el frente oriental. Stalin llevaba años exigiendo algo a los aliados: abran un segundo frente. Porque mientras los soviéticos resistían casi solos el avance alemán, millones de soldados rusos estaban muriendo. Estados Unidos y Reino Unido sabían que tarde o temprano tendrían que entrar directamente en Europa. Pero había un problema enorme. ¿Cómo invades un continente entero protegido por el ejército más peligroso del mundo? Normandía no era solo una batalla. Era literalmente una apuesta por el futuro del mundo. El plan más arriesgado de la historia. La operación recibió un nombre: Operation Overlord. El plan era simple de explicar, pero casi imposible de ejecutar. Cruzar el Canal de la Mancha, desembarcar tropas en Francia, romper las defensas alemanas y comenzar la liberación de Europa. Fácil decirlo, imposible hacerlo. Porque Hitler sabía que una invasión venía en camino. Por eso construyó el llamado Muro Atlántico, miles de kilómetros de defensas. Minas, búnkeres, cañones, nidos de ametralladoras, obstáculos metálicos y playas completamente fortificadas. Los alemanes esperaban convertir cualquier invasión en una carnicería. Y sinceramente, tenían muchas posibilidades de lograrlo. Los aliados necesitaban sorprender a Alemania. Así que comenzaron uno de los engaños militares más increíbles de la historia. Crearon tanques falsos, aviones inflables, mensajes de radio ficticios, ejércitos imaginarios. Incluso hicieron creer a Hitler que el ataque principal ocurriría en Calais, no en Normandía. Y lo más loco, Hitler cayó en la trampa. La noche antes del infierno,
La noche del 5 de junio de 1944 era silenciosa. Demasiado silenciosa. Miles de soldados estaban dentro de barcos mirando el océano. Muchos escribieron cartas de despedida, otros vomitaban por el miedo. Algunos rezaban. La mayoría eran jóvenes, chicos de 18, 19 o 20 años, a punto de entrar en la batalla más importante de sus vidas. El general Eisenhower, comandante supremo aliado, sabía perfectamente que la operación podía fracasar. De hecho, llevaba en el bolsillo un mensaje preparado, asumiendo toda la responsabilidad si la invasión terminaba en desastre. Imagínate el nivel de presión. Literalmente el destino de Europa dependía de esas horas. Y entonces comenzó. Los paracaidistas caen del cielo antes de que las tropas llegaran a las playas. Miles de paracaidistas fueron lanzados detrás de las líneas enemigas. Su misión era capturar puentes, destruir comunicaciones y sembrar caos entre los alemanes. Pero ocurrió un problema gigantesco: la oscuridad, la niebla, el fuego antiaéreo. Muchos pilotos se desorientaron. Resultado: los soldados cayeron en lugares incorrectos. Algunos aterrizaron solos, otros terminaron en pantanos. Muchos fueron abatidos antes de tocar el suelo. Imagina caer de noche, sin saber dónde estás, rodeado de enemigos, escuchando disparos por todas partes. Era un caos absoluto. Y aún así, esos pequeños grupos improvisados lograron causar enormes problemas al ejército alemán. Muchos soldados llegaron a combatir sin saber siquiera dónde estaban. Omaha Beach, el infierno en la tierra. Ahora sí, llegamos a la playa más famosa del día de Omaha Beach, y probablemente el lugar más terrorífico de toda la operación. Las tropas estadounidenses debían desembarcar y avanzar rápidamente. Pero desde el primer segundo todo salió mal. Las defensas alemanas seguían intactas. Muchos tanques se hundieron antes de llegar. Los bombardeos aliados no destruyeron los búnkeres. Y cuando las lanchas se abrieron, los soldados quedaron completamente expuestos. Las ametralladoras alemanas disparaban desde posiciones elevadas. Era una masacre. Muchos hombres murieron antes de tocar tierra. Otros se ahogaron por el peso del equipo. Algunos quedaron atrapados bajo el agua. La playa se convirtió en un infierno. Gritos, explosiones, cuerpos flotando. Médicos intentando salvar vidas en medio del caos. Y lo peor, durante varias horas parecía que Omaha iba a fracasar. Algunos oficiales incluso consideraron retirarse, pero pequeños grupos de soldados comenzaron a avanzar por los acantilados, uno por uno, metro por metro, y lentamente, contra todo pronóstico. Las líneas alemanas comenzaron a romperse, las otras playas. Aunque Omaha fue la más sangrienta, no fue la única. La invasión se dividió en 5 playas. Utah Omaha Gold, Juno Swordlass, tropas británicas y canadienses avanzaron con más éxito en algunas zonas. Pero aún así, el combate seguía siendo brutal. Había minas por todas partes, francotiradores escondidos y resistencia alemana constante. Muchos soldados jamás habían estado en combate real y en cuestión de minutos pasaron de entrenamientos militares a sobrevivir en medio de explosiones y muerte. El error de Hitler. Aquí ocurre algo increíble. Mientras el caos explotaba en Normandía, Hitler estaba durmiendo. Sí, literalmente dormido. Muchos oficiales alemanes querían mover divisiones blindadas inmediatamente, pero nadie se atrevía a despertar al Führer, y ese retraso fue crucial. Cuando Hitler finalmente reaccionó, ya era demasiado tarde.
Además, seguía convencido de que Normandía era una distracción. Pensaba que el verdadero ataque vendría después. Eso hizo que Alemania tardara demasiado en responder con toda su fuerza. Y ese error cambiaría la guerra para siempre. Momento clave. A veces, unas pocas horas pueden decidir el destino de millones de personas. El precio humano del día D. Cuando terminó el 6 de junio, las playas estaban cubiertas de cadáveres. Miles de jóvenes habían muerto en solo unas horas. Se calcula que los aliados sufrieron más de 10.000 bajas en el día D. Miles de alemanes también murieron. Y detrás de cada número había una persona real. Un hijo, un hermano, un amigo. Muchos cuerpos jamás fueron identificados. Y aún así, la invasión había funcionado. Los aliados lograron establecer una cabeza de playa en Francia. Habían abierto la puerta para liberar Europa. El principio del fin de Hitler. Después de Normandía, el avance aliado fue imparable. París sería liberada semanas después. Alemania comenzaría a perder terreno rápidamente. Y el Tercer Reich empezaría a derrumbarse. Menos de un año después. Hitler se irá en Berlín. El día D no terminó la guerra inmediatamente, pero sí marcó el inicio de la derrota nazi. Y por eso muchos historiadores consideran Normandía como el momento más importante del siglo XX. Porque si aquella invasión fallaba, la guerra podría haber durado años más. Europa habría sufrido muchísimo más. Y el mundo actual quizás sería completamente distinto. Hay algo del día D que muchas películas no muestran. El miedo. Muchos soldados quedaron traumatizados para siempre. Algunos no podían dormir. Otros jamás hablaron de lo que vivieron. Muchos sobrevivientes dijeron que las imágenes de Omaha Beach los perseguían décadas después. Y aún así, la mayoría siguió avanzando. No porque fueran invencibles, sino porque entendían algo. Si ellos fallaban, el nazismo seguiría dominando Europa. Eso hace todavía más impactante lo ocurrido en Normandía. No eran superhéroes. Eran personas normales, haciendo algo absolutamente extraordinario. El día D demuestra que la historia no cambia por personas perfectas. Cambia por personas aterradas que deciden avanzar de todos modos. El desembarco en Normandía fue mucho más que una operación militar. Fue el día en que miles de personas cruzaron el infierno para intentar liberar a un continente entero. Y aunque han pasado décadas, las playas de Normandía siguen siendo un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando el mundo cae en manos del odio y la guerra. Cada ola que golpea esas costas parece guardar la memoria de quienes nunca regresaron. Porque el 6 de junio de 1944, la historia cambió para siempre. Si te gustan las historias reales de guerra, estrategia y momentos que cambiaron el mundo, suscríbete ahora mismo al canal. Y comenta abajo, ¿crees que el día D fue la operación militar más importante de la historia? Además, aquí te dejo otro video que seguro gustará.